y el amor. Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, A todos vosotros, hermanos y hermanas de Roma, de Italia, de todo el mundo, queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz, que busca siempre la caridad, que busca siempre estar cercanos, sobre todo a aquellos que sufren. Ahí estaban las palabras de León XIV, Habemus Papa. Ya se tomó una decisión en la Capilla Sixtina, se logró la mayoría de los 2/3 por el Colegio de Cardenales y entonces asume Robert Prevost, el cardenal de Boston, de Estados Unidos, y así un país que nunca había tenido en su historia un papa, ahora ya está marcando historia también con esta designación de León XIV como el papa en acotado tiempo. La verdad, algunos analistas decían que se iban a demorar un poquito más en decidir quién iba a ser el papa, producto de la cantidad de papables, la cantidad de cardenales que habían también, de las cantidades de visiones, y finalmente es el papa estadounidense que tiene la nacionalidad peruana también, porque estuvo realizando por largos años trabajos justamente acá en América Latina, en Perú. Ahí está entonces el post, le invitamos a ir a leer también y a ir a buscar la información. Pero, ¿quién es el Papa Prevost, el Papa León XIV? Ya hay hartos portales que lo están mostrando. Estamos viendo un poquito el tema internacional. Recordar que eran 133 cardenales, o sea, igual era harto y tenían que lograr los 2/3. Recibió el birrete rojo, se convirtió en cardenal, de manos del Papa Francisco el 30 de septiembre de 2023. Parte de lo que señaló en aquella instancia era que era un fanático del tenis, que le gustaba mucho el deporte, que algún día quiere volver a las canchas. Un dato freak también del Papa León XIV. 69 años, es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Ahí estamos viendo también parte de lo que ocurre con BBC. 266 papas tuvieron que pasar para que Estados Unidos tuviese su primer papa. El trono de Pedro lo utilizará, entonces estará ahí siendo parte, ocupado por un ex cardenal a esta altura ya, Papa de León XIV. Estuvo la atención puesta también en esta decisión, porque sabemos que, y lo hemos conversado, también aquí hay ideologías detrás de cada uno de los papas. Por ejemplo, él es agustino. Entonces, recordar también lo que significa aquello. O sea, él es un papa que, podríamos decir, busca el diálogo. Entonces, su nombramiento también demuestra eso. Que hayan sido pocos días genera también una visión de la Iglesia de unidad para encontrar un papa que a lo mejor no estaba dentro de los principales candidatos, pero que se erige también como una figura que va a buscar lograr consensos, tanto
en las ideologías más conservadoras como en las más progresistas. Entonces eso es algo, al menos para comenzar a analizar, ya cuando comience su labor, que parte es de ahora, pero cuando veamos ya algunos efectos de su labor, en torno al diálogo mundial que hay y las tendencias que existen también un poco a lo que es los pensamientos un poquito más extremos. Vamos a ver cómo él también logra diálogo considerando las situaciones críticas que están ocurriendo. Por ejemplo, y no podemos estar ajenos, lo vamos a estar abordando, lo que está ocurriendo entre Pakistán e India, otro conflicto bélico más, lo que está ocurriendo entre Israel y Gaza, lo que está ocurriendo con Rusia en Ucrania. O sea, estamos viviendo una época de conflicto, la guerra comercial también. O sea, estamos en una época turbulenta y esperemos que la labor que realice León XIV vaya en la línea de cambiar un poco este panorama y transformarlo hacia algo más positivo. Habemos Papa, entonces, finalmente el Colegio de Cardenales decide nombrar a Robert Francis Prevost como el nuevo Papa, 266 predecesores tras el fallecimiento de Francisco. El cardenal norteamericano, Robert Francis Prevost, se asemeja un poco a su predecesor, según lo que dicen expertos y expertas, en su fuerte compromiso con los pobres inmigrantes. De hecho, parte de lo que ha sido su trabajo justamente ha tenido relación con aquello. Parte de lo que tiene relación con el proceso de nombramiento, lo habíamos mencionado, van más allá de solo las características, obviamente, de cada papa, sino lo que busca proyectar la Iglesia hacia el futuro. O sea, este es nuestro presente, pero desde aquí en adelante también qué es lo que busca proyectar la Iglesia en torno a todos los temas que ocurren, porque esto tiene impacto. Sabemos que la Iglesia ya pasamos en aquel momento en el que tenía injerencia directa en los temas de Estado, pero aún así sigue estando involucrado el Vaticano en muchas decisiones y tomando partido también por ciertas visiones de ver una misma situación. O sea, ellos a través del Papa dan la postura de la Iglesia Católica frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Ahí está entonces la información. Robert Prevost es el nuevo Papa León XIV. Desde ahora en adelante va a estar entonces ahí en las novedades. Vamos a estar actualizando un poquito también aquella actualización. ¿Y por qué León? ¿Por qué escoger este nombre? Recordar que cada papa tiene esta posibilidad. Francisco I lo hizo por Francisco de Asís, y justamente acá tenemos también parte de lo que ha ocurrido con lo que significa este nombramiento. Pero antes de entender, y aprovechando que tenemos la oportunidad de conversar acerca de lo que tiene relación, por casualidad, se dio de que tiene relación. Estamos con Laura Benedetti, doctora en Historia, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. León XIII tiene una característica en particular y que tiene relación con lo que vamos a conversar ahora, que es justamente el nombre predecesor del que escoge León XIV. Claro, hoy día nosotros vamos a hablar sobre el trabajo y León XIII tiene la importancia de dar una respuesta a las problemáticas sociales que en Europa se conocían como la cuestión social, que también se va a dar en Chile. Y León XIII redacta la encíclica Rerum Novarum, donde realiza un llamado a la feligresía católica para atender las problemáticas principalmente de los más pobres a través de las prácticas de caridad. Y eso da origen a un sinnúmero de obras que entre paréntesis también permiten que las mujeres salgan al espacio público en nombre de esta caridad y surjan muchas instituciones de beneficencia, de filantropía asociada a la Iglesia. Parte de lo que vamos a estar abordando tiene justamente relación con este tema, del tema laboral, de lo que ocurrió acá en la región del Biobío y en un periodo de tiempo similar que está dentro de aquella época. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes del nuevo Papa.
Nació en Chicago, en el estado de Illinois, el 14 de septiembre de 1955. Creció en Dalton, una localidad del sur de los suburbios. Entró en el colegio antes de que el Concilio Vaticano II modernizara muchas normas y prácticas. Eso significó que los alumnos iban a misa todas las mañanas en latín, cuando los alumnos de segundo curso tenían que memorizar durante meses un catecismo interminable para prepararse para los sacramentos de la reconciliación. Según lo que se señala, Robert nunca se quejó. Contó Marianne Angerola, que se graduaría con quien sería futuro cardenal, al Chicago Sun-Times. Era la persona con, a lo mejor, un mejor grado de memoria, de entendimiento de lo que ocurría en la clase, recordaban los compañeros también. Reservado, discreto, cultivó una formación académica sólida y obtuvo el título de bachiller en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, y luego se especializó en Derecho Canónico en el Colegio Pontificio de Santo Tomás de Aquino en Roma, donde alcanzó el doctorado con honores magna cum laude, y domina 5 idiomas: inglés, español, francés, italiano y portugués, y además de leer en latín y alemán, ha sido fundamental en el cumplimiento de diversas misiones en distintos países. Ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en 1977 y profesó sus votos solemnes en 1981. Recibió la ordenación sacerdotal el 19 de junio de 1982 y poco después, en 1985, fue enviado a la misión agustiniana en Perú, lo que marcó el inicio de una larga y significativa etapa de su trabajo en América Latina. Su primer destino fue Chulucanas, justamente a quien le envió el saludo ahí el Papa León XIV, donde se desempeñó como canciller, de la prelatura territorial entre 1985 y 1986. De ahí continuó su trabajo, posteriormente regresando a Chicago, cuando Francisco en 2014 lo nombra administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, en Perú. Parte de lo que fue su trabajo, incluso llegando a convertirse en obispo, para ya, como se lo mencioné en un comienzo, ser nombrado cardenal por el mismo Francisco I, y hoy León XIV es el nuevo Papa. Ahí estábamos viendo también una imagen, una gráfica que nos permite un breve resumen para ver ¿cuáles son algunos de los detalles para este nombramiento en cuanto a la figura de León, el nuevo Papa? Parte de lo que le estábamos mencionando también. Eso, al menos en materia de lo que vamos a estar viendo durante esta jornada. Bueno, de aquí en más, lo habíamos comentado, el vínculo con el tema laboral, y queremos abordar eso en lo que nos vamos a centrar, al menos en este programa de hoy, en lo que es este tema en general de cómo ha ido avanzado este movimiento laboral, que se vincula hasta el día. Bueno, esto comienza, como le hemos mencionado, por coincidencia también con un vínculo con la Iglesia. Claro. Pero va creciendo, va tomando fuerza. ¿Y cómo? ¿Qué ocurre específicamente? ¿Cuáles son los detalles? Parte de los temas que vamos a abordar hoy. Bien, nosotros tenemos que pensar que en el siglo XIX las relaciones laborales en Chile se insertan dentro del modo de producción capitalista. Entonces, recién en el siglo XIX vamos a identificar la conformación de un mundo proletario, que se somete a un proceso de disciplinamiento tanto en los centros mineros del norte chico, del sur carbonífero, y también de los distintos establecimientos industriales que se van a conformar a lo largo del país. Debemos entender que en el siglo XIX la legislación obrera es inexistente. Por eso que León XIII dice y hace un llamado, ¿cierto?, para auxiliar las condiciones de vida de los obreros en el mundo occidental. Dicho esto, entonces debemos pensar que conceptos como salario, jornada laboral, se conforman en Chile en el siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial, de una revolución industrial que es más tardía si lo comparamos con el mundo inglés, por ejemplo, o el mundo alemán, pero que tempranamente va a generar una respuesta de parte de aquellos que
la modernización económica ha generado un impacto negativo en sus condiciones de subsistencia. Y si vamos a hablar de mundo obrero, necesariamente tenemos que mencionar que su organización ícono, que son los sindicatos, son un fenómeno que se crea producto de una maduración. Antes que los sindicatos propiamente tal, en el transcurso del siglo XIX vamos a identificar que los sectores artesanales, aquellos que tienen un oficio cualificado, aquellos que constituyen tal vez un sector más especializado dentro del mundo popular, van a formar su primera organización, que son las sociedades de socorros mutuos. Estas sociedades de socorros mutuos, que van a nacer al amparo de los tipógrafos, de los obreros de imprenta, asociado también al desarrollo de la prensa escrita, van a ser los primeros que busquen desarrollar un modelo asociativo para satisfacer algunas problemáticas como por ejemplo la enfermedad, la muerte, y tempranamente también va a estar presente la educación. Y un modelo que va a inspirar la forma de organización de estas sociedades de socorros mutuos va a ser una organización que tradicionalmente se reconoce con un vínculo al liberalismo, que es la sociedad de la igualdad, que de alguna manera la literatura chilena la grafica muy bien en la novela Martín Rivas, ¿ya? Esta sociedad de la igualdad de Bilbao y Arcos de alguna manera establece las bases de la organización que después las sociedades mutualistas van a retomar, van a ser perseguidas, por cierto, en 1851, y que en el caso de nuestra ciudad, el mutualismo va a estar vinculado a la figura de Lorenzo Arenas Olivos, que es el gran impulsor del mutualismo masculino, pero también femenino. Y aquí el tema mutualista tiene un vínculo con la región importante. Claro, el mutualismo, y aquí está lo interesante, es la forma de organización clásica que van a adoptar los artesanos. El artesanado chileno se va a organizar en sociedades mutualistas. Concepción va a ser un polo importante de desarrollo mutualista, y a nivel de nuestra universidad el profesor Fernando Venegas, también del Departamento de Historia, ha desarrollado distintas investigaciones respecto al asociacionismo mutualista, y particularmente el caso de Lorenzo Arenas es clave porque él es sastre, organiza sociedades mutualistas, impulsa la primera organización mutualista femenina que se llama Ilustración de la Mujer, y vamos a encontrar a este sastre también dentro de la organización del primer liceo de niñas, ¿ya? Y después posterior liceo fiscal. Entonces el mutualismo, dentro de su orgánica, se basa en la capacidad de ahorro para solventar las necesidades de sus pares. Entonces ellos van a tener el pago de un médico, el pago de un mausoleo en caso de muerte, el pago también, un contrato con una botica, le hace farmacia, porque frente a la ausencia de una legislación laboral, en realidad son quienes tienen el mismo oficio quien van en auxilio del que está enfermo o del que finalmente necesita sepultura. Hay una serie de íconos dentro del mutualismo, y por eso es tan importante el tema de la sede, el tema de la educación, el tema del estandarte o del escudo. Nuestra ciudad en temas de mutualismo fue muy importante, a tal punto que el mutualismo, siguiendo las características nacionales, sostuvo escuelas nocturnas, pero también escuelas diurnas, frente a este avance paulatino del Estado en materia de educación. ¿Y cómo llegan estas corrientes a Chile? ¿Cómo surgen estas ideas? ¿Cómo nacen estas ideas para que comience a generarse un movimiento como este? Bueno, el mutualismo se asocia necesariamente a la tendencia liberal, a este liberalismo que se hace manifiesto en Chile en 1849. Luego está la tendencia asociada al liderazgo de Malaquías Concha, sobre todo en nuestra zona vinculada al Partido Demócrata, y por lo tanto también va a estar presente este mutualismo en ciudades como Talcahuano, y en Lota obviamente va a surgir también una organización mutual. Y aquí tenemos que marcar un aspecto importante: el mutualismo no tiene
una defensa del trabajo frente al capital. El mutualismo tiene una función en que va a interpelar al Estado en términos, por ejemplo, de defensa de la producción local frente a la importación, porque al ser artesano su producción se ve afectada. Hace suya la bandera de la regeneración moral, porque para ingresar a una sociedad mutualista hay que tener una buena reputación. Y si pensamos en términos de la época, el alcoholismo acechaba, ¿cierto? Por lo tanto, no tenía que tener vicios. Y también va a apuntar a una regeneración moral. Entonces, como no hay una defensa del trabajo frente al capital, el mutualismo solo se va a desarrollar entre artesanos de un mismo oficio. Cuando a finales del siglo XIX, nosotros vamos a identificar la llegada de nuevas tendencias, como por ejemplo el anarquismo, y eso va a explicar que surjan las primeras mancomunales. Y en Lote Coronel, en 1902, vamos a tener la primera mancomunal donde ya hay una defensa clara del trabajo frente al capital. ¿Y eso cuánto tiempo se demoró en llegar acá? Porque las primeras, o sea, acá en Latinoamérica en aquel tiempo, Argentina, Brasil ya tenían sus corrientes, pero ¿cómo fue esa interrelación para que también llegara finalmente a la región del Biobío o a Chile? Bueno, aquí tenemos que ser justos también porque por mucho tiempo los trabajos sobre movimiento obrero plantearon, que se hacen en los años 50, que prácticamente el anarquismo en Chile no se dio. A partir de los trabajos de Sergio Grés y de las relecturas de las fuentes, se ha establecido que periódicos como por ejemplo El Alba, La Defensa, que son de nuestra zona, tienen filiación anarquista y se da precisamente por la llegada tanto de inmigrantes, pero también por la labor, entre comillas, pedagógica que van a hacer algunos núcleos anarquistas en el sur de Chile, llegando hasta la Patagonia, por cierto. Y ahí fue creciendo y fue cambiando. Si bien viene ese proceso de releer, de reinvestigar nuevamente, porque no se dio con tanta fuerza como sí está el registro en otros países, pero sí se dio otro movimiento, sí también en paralelo se dieron otras comunidades, por ejemplo las mutuales, como el mutualismo, como lo estábamos hablando recién, tenía comunidades dentro del mundo de la artesanía, dentro de los, o sea, habían submundos dentro, habían subculturas dentro de la misma cultura. ¿Cómo esto también se ve dentro de lo que estaba ocurriendo en el plano regional? Bueno, nosotros tenemos que pensar que el mutualismo es tal vez la forma de organización más antigua, pero que se circunscribe a artesanos de un mismo oficio, aquellos que tienen capacidad de ahorro. En la medida que aumente la proletarización y en la medida también que el movimiento obrero vaya madurando, es importante destacar que vamos a tener una confederación del trabajo, el primer congreso obrero propiamente tal, y vamos a encontrar también el surgimiento de la Federación Obrera de Chile. Y ahí ya encontramos la clave del movimiento sindical. La Federación Obrera de Chile no es anarquista. La Federación Obrera de Chile experimenta una transformación ideológica muy singular, pero también debemos destacar que la huelga como fenómeno histórico de defensa del trabajo frente al capital es un fenómeno que se da en 1890. Paralelo un poco a esta encíclica Rerum Novarum, que se da una huelga general en el Norte Grande, y a partir de ahí y hasta 1907 vamos a tener el primer ciclo de huelgas. Huelgas que efectivamente son por motivos laborales, por el descanso dominical, por el precio de la carne y por la crisis de subsistencia. ¿Y cómo estos movimientos obreros en general también comienzan a reconfigurar un nuevo país? Porque esto es la base también de mucho de lo que conocemos hoy, de mucho de cómo nuestro país se diferencia también de las otras naciones. Bueno, debemos pensar que el movimiento obrero chileno no fue un movimiento plano, sino es un movimiento que obedece a una maduración y en la cual cada una de las regiones tiene su propia dinámica. Si nosotros podemos identificar como las etapas generales del movimiento obrero, primero vamos a identificar que se da
a partir de estallidos espontáneos, a partir de las azonadas callejeras, a partir de las reyertas, a partir de los motines, que son propios del siglo XIX. Luego vamos a tener un proceso de maduración, donde ya está la huelga organizada. Y si bien la primera huelga organizada en Chile es de 1890, 1890, para nuestra región la primera huelga organizada va a ser de 1902, Carbonífera, Lota y Coronel, donde ahí nosotros vamos a observar claramente que existe un petitorio, que existe una demanda, que está la defensa del trabajo, donde existe, por ejemplo, solicitudes de fin a la violencia, pago regular, no a los castigos físicos, y en la medida que en nuestra ciudad, en nuestra provincia, entre 1902 y 1920, vamos a identificar un movimiento obrero que comienza a interpelar al Estado, pero que también experimenta la violencia del Estado a partir de la represión. Y por lo que estamos hablando, bueno, todo esto ocurre dentro de los mismos rubros, o sea, también el tema de en su momento el salitre, ocurre dentro del rubro del salitre, también acá en el tema de los mineros de carbón ocurre dentro de la misma mina, o sea, estamos hablando de los trabajadores y quienes en ese momento eran las empresas, y con este rol del Estado también. ¿En qué momento el Estado comienza a adoptar políticas y a tomar un tema ya, a decir, oye, ¿saben qué? Vamos a tener que empezar a normar ciertas cosas? Bueno, en un primer momento la respuesta del Estado, como dice Mario Garcés, fue la ametralladora, ¿verdad? Por la violencia. Ahí tenemos Santa María de Iquique, que es tal vez la huelga más conocida, pero no es la única. Nuestra región tiene episodios tan sangrientos como este. La interpelación al Estado hace que paulatinamente diputados, y por eso menciona a Malaquías Concha, comiencen a presentar distintas propuestas y comiencen a escuchar las demandas obreras. Sin embargo, tenemos que también considerar el contexto político. Esta es la época que se llama el parlamentarismo a la chilena, la inexistencia de la clausura de debate. Tal vez las primeras respuestas del Estado frente a las problemáticas sociales va a ser... ¿Por qué parlamentarismo a la chilena? Porque en realidad no es un parlamentarismo clásico, al estilo inglés, al estilo alemán, sino que se declara la importancia del parlamentarismo, pero con una constitución presidencial, porque seguía existiendo la constitución de 1833. Pero con prácticas parlamentarias. Que era netamente presidencial, o sea... Claro, la Constitución del 33 es una constitución presidencial, 100%. Nunca el jefe de Estado y el jefe de gobierno siguieron siendo el mismo. Claro. No como el caso No hay europeo. separación, como para explicarlo un poco a la gente, como ahora que tenemos los poderes del Estado separados. O sea, están los poderes del Estado separados. Claro. Pero el jefe de Estado y el jefe de gobierno seguía siendo el presidente. A diferencia de lo que pasa en Alemania, por ejemplo, que el jefe de Estado es distinto al jefe de gobierno. Por eso está la figura del canciller y la figura, ¿cierto?, del presidente. Entonces, se da en un contexto parlamentario de cierta inoperancia. Entonces se decía que las leyes dormían. Y tal vez la primera respuesta que se da al mundo laboral es, bueno, con la ley de habitación obrera, que entre paréntesis para nuestra zona tuvo escasa importancia y generó más problemas que soluciones. Que ese puede ser otro tema de programa. A través de la ley de salas cunas, pensando en las obreras. ¿Y ahí por un tema de descentralización o de qué? ¿Por qué? Porque el modelo propiamente en la cual se quería construir nuevas viviendas se basaba en el interés de privados. Entonces no resultaba interesante las licitaciones que se hacían en términos contemporáneos. Ah, perfecto. O sea, no había interés de venir acá a la zona. Entonces, para un aspecto de la ley de habitaciones obreras era demoler conventillos insalubres. Pero si demolemos los conventillos insalubres, dejamos a mucha gente sin vivienda. Claro. Y aumentan los arriendos, entonces ahí hay toda una situación. Vamos a tener también la ley de salas cunas, como mencionamos, y la ley de descanso dominical. En 1907, solamente para mujeres y niños que están contemplados en la legislación. 1917 se extiende hacia los varones y con estas leyes sociales, de alguna manera, el Estado tímidamente comienza a dar respuesta, pero va a ser con la candidatura de Arturo Alessandri, con el discurso de Mi querida Chusma,
el Estado, y posterior triunfo, el Estado, a partir de las leyes sociales que se despachan en 1924, comienza a dar una respuesta efectiva. Se va a reconocer la huelga por la Constitución y a partir de ahí recordemos también que institucionalmente se crea la Oficina del Trabajo, se va a crear el Ministerio de Higiene, Asistencia y Protección Social en términos contemporáneos, por lo tanto es de la década del 20. Y ya para 1931 se va a reconocer el 1 de mayo como el Día del Trabajo y feriado obligatorio. Y ahí, ¿cómo también siguió este proceso educacional? Porque en todo este tiempo que también hay una generación que quizás era niño, adolescente y que después le tocó ser, que en ese tiempo los niños y adolescentes ya trabajaban, entonces, pero ya el pensamiento cambia al ser adulto, involucrarse también dentro de lo que era este tema, y los niños más pequeños y las niñas más pequeñas también comenzaban a recibir esta información y empezaban a hacer una nueva cultura también, porque sabemos que lo que ocurría antes era algo completamente distinto a la nueva realidad que estaba surgiendo, que conllevó también cambios fuertes, que conllevó sacrificios. Lo que estamos viendo en imágenes. Lo habíamos dicho, la masacre de la escuela Santa María es estudiada, siempre es el símbolo de este, al menos en el ámbito escolar, de este movimiento, pero esto ocurrió en muchas partes. Y la gente que estaba luchando lo sabía que podía ocurrir, sabía que arriesgaba su vida al hacerlo, pero de igual manera lo hicieron. ¿Cómo viene también ese cambio de mentalidad en esa generación en particular? Bueno, nosotros debemos pensar que el movimiento obrero en Chile es un movimiento ascendente, porque no va a terminar con el primer ciclo de huelga, después vamos a tener un nuevo ciclo de huelga en los años 20 y la huelga fue, yo me debería decir, en el siglo XX el ícono de la lucha del mundo laboral. Cuando la huelga se reconoce, cuando de la Federación Obrera de Chile, que finaliza en 1936, se pasa a la Central de Trabajadores de Chile y luego a la Central Única de Trabajadores, vamos a encontrar que la medida de huelga, como decía Clotario Blest, va a ser el arma de presión y ya no solamente va a ser del mundo obrero, vamos a tener también que gremios profesionales van a estar vinculados también a reconocer la paralización de funciones como un elemento de presión para obtener sus petitorios. Y ahí me imagino que hay figuras, hay nombres que han sido clave en este desarrollo. Los liderazgos surgen desde los lugares más a veces inesperados del mundo. Y acá igual sucede lo mismo. Quizás todos tomaron un poquito ese rol de liderazgo para poder estar ahí y guiar a los otros e invitar a los otros también a que sean parte de este movimiento para generar los cambios. ¿Qué nombres, qué figuras, por ejemplo, se estudian acá en la región? Bueno, yo creo que en la región, además de Lorenzo Arenas, además de la figura de Malaquías Concha, no podemos desconocer el aporte que realizó Luis Emilio Recabarren en esta verdadera pedagogía política y que de alguna manera se plasma con fuerza si uno analiza todo el recorrido del movimiento obrero chileno. Y luego vamos a tener, por cierto, la figura de Clotario Blest. Van a ser los íconos, y son íconos nacionales, pero que también tiene una fuerte presencia. Recordemos que Clotario Blest viene el año 60 y está al lado de los mineros del carbón, cruza el río Biobío a pie en la huelga larga, en la marcha del hambre. Por lo tanto, nuestro movimiento obrero local está muy vinculado con las grandes centrales de trabajadores a través de la historia de Chile. Bueno, parte de lo que estamos revisando en esta jornada, por coincidencia, no sabíamos que el Papa iba a escoger el nombre León, pero tiene este matiz también, similitud en cuanto a lo que hizo el predecesor de nombre, León XIII. León XIV, León XIII,
que justamente participó en esta época en el tema laboral, así que también un poquito contingente lo que estamos conversando en esta jornada. Queremos agradecerle, doctora, por estar con nosotros, por estar siempre también ahí, venir a entregarnos un poquito de historia, que también es necesario nutrirnos de este conocimiento en su generalidad para conocer lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurre en el extranjero. Y mire, sin querer analizamos también lo que fue la labor del Papa León XIII. Probablemente algo tendrá también de similitud. Hay que esperar para analizar. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Malditas cajitas rectangulares están en la casa, en la calle, en las paredes. Malditas cajitas rectangulares fabrican estrellas que son industrias, fabrican los... La Universidad de Concepción celebra 106 años con un concierto sinfónico coral imperdible. Vive la emoción de la música este sábado en vivo desde el Teatro UDEC. Disfruta de la Orquesta y Coro Sinfónico UDEC, dirigidos por el talentoso maestro colombiano Jesús David Caro en su debut en Chile. Obras de Brahms, Tchaikovsky y el talento penquista Giuliano Bertetti, que podrás seguir en TVU y sus multiplataformas. Este sábado, concierto desde las 19 horas y un preámbulo desde las 18 horas. Invita Corcudec, TVU y la Universidad de Concepción. Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad penquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. ¿Qué tal? Regresamos en esta jornada ya de harta contingencia y queremos contactar un poquito también con lo que ocurre fuera de nuestro país. Estábamos ahí pendientes de lo que sucedía en el Vaticano, pero ahora nos trasladamos hacia Japón porque hoy es el día de Goku. Cada 9 de mayo esta fecha fue elegida en Japón por lo que es una celebración popular para celebrar a, yo creo, un ejemplo de muchos y muchas. Yo creo que me sumo ahí y nos ponemos a cantar todo. Aquí, chala, levantamos. Eso, mira, acá en el estudio estamos levantando nuestros brazos. Estamos enviando nuestro ki para la Genki Dama. Mira, aquí está Pablo, también está levantando las manos. Oye, este día se creó por
los fanáticos de Dragon Ball que quieren homenajear un poco a Goku en su camino a derrotar a sus enemigos en la serie Dragon Ball. Dragon Ball que tiene ahora actualizaciones, tuvo Dragon Ball Super, está con nuevas películas, que tiene también Dragon Ball Z y estamos viendo parte de lo que son los personajes, está Bulma, está Goku, el maestro Roshi también. Es una fecha no oficial, nosotros la quisimos destacar porque también me acuerdo cuando falleció Akira Toriyama, hubo una muy buena recepción por parte de ustedes que ven nuestro canal, acerca de lo que fue el fallecimiento de Akira Toriyama, una nota ahí que hizo nuestro compañero Carlos Quintana, pero una celebración como el 4 de mayo para los fanáticos de Star Wars es lo mismo. El 9 de mayo lo es para los fanáticos de Dragon Ball. Hay una relación porque existe el día de Gohan, que es el 8 de mayo, y el día de Goten, que es el 10 de mayo, que son celebraciones relacionadas a otros personajes importantes de Dragon Ball. Parte de lo que está ocurriendo en esta jornada para los fanáticos y fanáticas de Dragon Ball, al ritmo de Chala, Head Chala, levantamos nuestros brazos para enviarle nuestra energía a Goku. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no lo hizo? Por favor, estuvimos ahí frente a la tele, levantando nuestros brazos. Y hay algo que yo me enteré hace un tiempo atrás, pero queríamos mostrárselo junto con el equipo, porque los nombres, y esto yo lo aprendí porque me imagino que usted verá ahora los emprendimientos de sushi que venden Gohans. Y ahí entendí y dije, ¡oh! Y ahí hice la asociación. Y mire, me imagino que usted en su casa también está así mismo en este mismo momento. Relacionados a algunos vegetales, esto obviamente un tema entretenido, distinto. Son Goku, Kakarot, Carrot, Vegeta, un vegetal. hay una canción de un youtuber famoso que tenía esa similitud. Broly, brócoli, radish, napa, Bardock, el Burdock. Ahí está el Pumbukin, que es pumpkin, Kaba, que es cabbage, Caulifla, que es coliflor, Gine, que es el Neji, el Celipa, que es parsley. Bueno, ahí está, tomate, ahí hace un vínculo de gran parte de los personajes de Dragon Ball con algún vegetal. Bueno, lo mismo con el Gohan, hay harto que sale de ahí. De hecho, Akira Toriyama lo dijo. Parte de, por ejemplo, el nombre Gohan viene justamente por eso, pero este conocimiento no había llegado a nosotros. Una relación entretenida ahí también con las hortalizas en relación a este tema que yo le mencionaba, lo pusimos ahí para darle un poquito también de algo entretenido en relación al nombre Gohan, en particular, que ahora nosotros lo vemos como un plato de comida, el nombre Gohan. Bueno, ahí también una pequeña relación con el mundo vegetal. Parte de lo que está ocurriendo hoy y lo que ha tomado la contingencia en esta jornada es este día 9 de mayo. Vamos a ir a revisar también parte de lo que está ocurriendo en contingencia, un día de hoy, un día como hoy, 9 de mayo, día de Goku. Pero queremos ahora ir a revisar también lo que están haciendo y lo que está desarrollándose por parte de los medios de la Universidad de Concepción. Obviamente, la noticia del día, sin duda alguna, es la novedad en torno a el nombramiento de León XIV como el Papa, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, que ahí estábamos escuchando al inicio de nuestro programa sus primeras palabras como Papa. Ahí está entonces, estamos viendo ya tvo.cl, arriba a la derecha nuestra señal en vivo, a la izquierda también, y nuestra portada toma el nombre de León XIV, cardenal Prevost de Estados Unidos, es el nuevo Papa. Habemus Papam. Cardenales eligieron al Papa sucesor de Francisco tras 2 días de votación. Teatro Regional en Escena, homenajes, estrenos y cultura viva durante mayo en Vivo Vivo. Atención ahí a la cartelera. Festival del Mar,
divulgación científica desde la UDEC, que parte hoy, de hecho. Así que vaya ahí a darse una vuelta. La cartelera está en Instagram. Día Mundial del Cáncer de Ovario, la importancia de los controles médicos para una detección temprana. Parte de lo que usted puede encontrar también, lo más leído, por ejemplo, a partir de 2026, pesquera Pacific Blue anuncia el cierre de sus operaciones. Oye, este tema está bien complejo. Hay manifestaciones. Recordemos que la empresa Pacific Blue está ahí también en el tema relacionado a lo que ha ocurrido con todo este hecho trágico y lamentable en las costas de Coronel. Biobío tiene 8 kilómetros de nuevas ciclovías en ejecución en puntos como Concepción y Talcahuano. Importante avanzar también en aquello. El desalojo del terreno fiscal, que estaba ocupado por 28 viviendas en el sector El Morro, y transporte público refuerza rutas entre Tomé y Concepción. Nos trasladamos entonces, vamos a diarioconcepcion.cl. En su portada, al lado izquierdo, podemos ver la noticia de último minuto. Habemos papan, pero queremos leer también lo que es parte de lo que realizan en Diario Concepción. Más de 88.000 millones ha invertido Quiero mi barrio en Biobío. 97 sectores intervenidos en 19 años. Este proyecto que busca mejorar los barrios a través de trabajos comunitarios, con las mismas juntas de vecinos y planificando con las juntas de vecinos cómo ellos y ellas ven su proyección de su territorio para el futuro. Ahí está entonces, Cardenal Prevost es el nuevo Papa, toma el nombre de León XIV, Volando por los humedales, libro educa sobre los ecosistemas a través de la avifauna. Cercotec abre fondo de más de 12.500 millones para fortalecer ferias libres del país, y también el tema del cáncer de ovario que nosotros se lo habíamos mostrado también en tvu.cl. Ahí está entonces, le invitamos a visitar tvu.cl y diarioconcepcion.cl, además de los medios de la Universidad de Concepción, Radio UDEC, Noticias UDEC y también ladiscusión.cl. Y queremos continuar con nuestro programa de la jornada de hoy. Queremos hablar en torno a lo que está ocurriendo en la investigación en el Centro Eula. Y para aquello estamos con el doctor Octavio Rojas Vilches, investigador del Centro Eula, director del Departamento de Planificación Territorial de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para compartir lo que estamos haciendo nosotros en el departamento y en el Eula. Lo que vamos a abordar es un tema que hemos conversado ya en varias ocasiones y que tiene relación con la contingencia también de lo que está ocurriendo ahora en torno al tema lluvias y esta concentración de lluvias en periodos cortos de tiempo que genera que ciertos lugares se inunden y problemas también para las personas que habitan ahí. Hay un trabajo que se está haciendo, una línea investigativa desde el Centro Eula. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Sí, bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto de vinculación con el medio, que adjudicamos el año 2003 en conjunto con la Municipalidad de Curanilahue. Y este proyecto tiene que ver con revalorizar el entorno, revalorizar el tema del entorno fundamentalmente en la temática de residuos. Hoy día los residuos son un problema en el país, los residuos mal gestionados, mal dispuestos, en entornos naturales, por ejemplo, como lo vemos ahí en laderas, en sectores de cauces. Evidentemente generan a veces otros tipos de riesgos, por ejemplo, como remociones en masa, incendios forestales e inundaciones. Entonces, para tratar de disminuir estos diferentes tipos de amenazas que van generando los residuos, requerimos una mirada integral y fuertemente centrada con el trabajo de equipos municipales y además también con la comunidad. ¿Y cómo ha sido el poco para hacer lo previo? Porque claro, esta investigación surge de
de una observación, de la observación de un problema, de un inconveniente. Nosotros, por ejemplo, estábamos conversando acerca de lo que ocurre en el humedal Vasco da Gama, donde también estos espacios naturales que ya se encuentran algunos saturados, espacios que están rellenos con cemento, el avance de la industria inmobiliaria y además la basura y la contaminación en estos sistemas acuáticos genera inconvenientes. ¿Cómo ha sido el proceso de observación previo, obviamente, a este desarrollo de esta investigación? La verdad es que fue bastante interesante y nace a partir justamente de problemas de inundaciones que enfrentó Curanilahue en años anteriores al 2023. Como universidad se nos contactó para brindar asesoría y tratar de entender por qué ocurrían estos eventos de inundaciones. Y una de las causas, sobre todo cuando teníamos bajos montos de precipitación, es que la ciudad de igual forma se inundaba. Y esas inundaciones se producían por la obstrucción que generaba la basura, por ejemplo, y los grandes residuos que estaban al interior de los cauces en los sectores de puentes o en áreas especialmente vulnerables frente a las inundaciones. Entonces, a partir de ahí nace esta inquietud de tratar de vincular, de cierta forma, cuáles eran los impactos que estaban generando los residuos en el entorno urbano y en el sector cercano al entorno urbano en la comuna de Curanilahue. Y bueno, eso ya estuvo en ejecución. ¿Cómo ha sido también, porque ahora ya estamos en fase final de este proyecto, cómo ha sido el proyecto en su elaboración, en su desarrollo, pero también en la vinculación que se ha generado con vecinos y vecinas? Mira, yo creo que ha sido un proyecto bien bonito desde el punto de vista de todo lo que ha involucrado. Nos sirvió para afianzar lazos también con el municipio. Acabamos de firmar un convenio de colaboración entre la universidad y el municipio de Curanilahue que nos va a permitir establecer canales formales de colaboración, no solamente en este ámbito, sino que en otros ámbitos que son de interés, por ejemplo, en la formación de personas, en la formación de prácticas profesionales. Pero además, en la materia propia del proyecto, hemos trabajado activamente con la comunidad, aplicamos encuestas que nos permitió diagnosticar el problema de la gestión de residuos en el área urbana. También desarrollamos capacitación comunitaria, formación de líderes comunitarios para tratar de dejar capacidades instaladas en la comunidad. Porque obviamente si uno piensa en la sostenibilidad de este proyecto a largo plazo, no es cuando la universidad se va, ¿cierto?, y queda solamente el equipo municipal, sino que tenemos que tratar de replicar esto con otros líderes de la comunidad, cosa de que ellos puedan ser agentes de cambio dentro de cada uno de sus territorios. Y con ya la experiencia vivida en Curanilahue, ¿se buscará quizá avanzar en algún otro territorio a explorar para poder trabajar en este proyecto? Yo creo que sería ideal. Ahora eso depende de muchas voluntades, también recursos. Nosotros tuvimos la suerte de adjudicarnos este fondo de vinculación con el medio, que esta línea de la universidad, ¿cierto?, y que nos permitió contar con estos recursos. Ahora sería ideal que otros municipios dentro de la región pudieran contar, ¿cierto?, o detectar este tipo de necesidades y también contactarnos, y nosotros estamos abiertos, siempre hemos estado abiertos como centro a poder colaborar con otros municipios de la zona. Este proyecto del cual estamos conversando se trata de Revaloriza el tu entorno, que es lo que se realizó en Curanilahue, pero ahora, claro, están en otra línea investigativa, están en otro trabajo que tiene relación con la ejecución de otro proyecto, que tiene relación con el tema de inundaciones, que también tiene relación justamente con cómo están hoy en día distribuidos los ambientes, los ecosistemas y el impacto que tienen estos específicamente también en las personas. ¿De qué se trata este proyecto? Coméntenos un poquito más a detalle. Claro, los proyectos en general se van vinculando. Si tú notas el tema de los residuos con este tema de las inundaciones, tiene algún tipo de vinculación. Este nuevo proyecto es un proyecto Fondesit que nos adjudicamos en la convocatoria del año 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que justamente se trata de comprender cómo las comunidades o cómo diversas comunidades se recuperan después de la ocurrencia de una inundación. Habitualmente nosotros, desde el punto de vista de la institucionalidad o incluso de la investigación, nos centramos mucho en generar escenarios de riesgo, ¿ya? Eso quiere decir tratar de predecir eventuales escenarios, ¿no es cierto?, que evalúen los daños que puede generar una inundación. E incluso de la institucionalidad, tenemos una institucionalidad a nivel chileno que ha estado muy enfocado desde el punto de vista de la emergencia, ¿sí? Pero este proyecto viene específicamente a tratar de visualizar qué es lo que ocurre después de la inundación.
cómo las comunidades se van recuperando desde diversos puntos de vista, no solamente desde el ámbito socioeconómico, sino también desde el punto de vista físico en la propia vivienda y además también desde la mirada psicosocial, o sea, una mirada psicológica también que va a estar presente en esta investigación. Y nosotros lo hemos conversado, pero actuar directamente y vincularse en torno a este proyecto con lo que es ir más allá del tema de la emergencia. Es un rol, por ejemplo, social que nosotros cumplimos también. El otro día estábamos en Santa Leonor hablando de inundaciones, un sector que, producto de lo que ha sido el crecimiento inmobiliario, ahora se ve con mayor cantidad de milímetros de agua por sobre el suelo, que es algo que siempre ha ocurrido, pero ahora ya es en mayor cantidad que en años anteriores. Y la situación al menos es un poquito compleja en lo que está ocurriendo ahí. Entonces fuimos allá a darle seguimiento porque claro, no es solamente ir cuando la gente está en un proceso de emergencia, sino que también saber en qué está ahora, hay planes de acción, hay trabajo, y es algo que se vincula justamente con este proyecto, ir más allá de la emergencia, sino que también estar presente en otros momentos para también generar conocimiento más allá de lo que es ese proceso. Sí, eventualmente tenemos que comprender cómo las comunidades se recuperan. Y eso va a variar mucho dependiendo del tipo de desastre, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, los marcos internacionales tratan de buscar el principio de una reconstrucción mejorada. ¿Y qué entendemos por una reconstrucción mejorada? Una reconstrucción que en el fondo sea más resiliente frente a los efectos de una amenaza. Sin embargo, no todas las amenazas y todos los desastres nos ofrecen ese principio de recuperación mejorada en un ámbito bien global. Por ejemplo, el evento del tsunami del año 2010, el terremoto y el tsunami sí nos ofrecen ese principio porque la vivienda se destruye, ¿cierto?, con el tsunami, mayormente. Entonces podemos pensar en cómo reconstruir mejor esos lugares. En el caso de las inundaciones no siempre ocurre eso y mayormente las viviendas sufren daños, ¿cierto?, pero no son destruidas. Entonces, la forma en la cual nosotros hemos procedido actualmente como sociedad es entregar bonos de recuperación, porque la vivienda no es destruida, pero la vivienda sigue en el mismo lugar. Y por lo tanto, una de las preguntas que queremos responder es que si efectivamente este principio de recuperación mejorada puede ser aplicado en el contexto de inundaciones fundamentalmente, acá en Chile. Claro, ahí es el tema de lo que nosotros también le hemos mencionado, por ejemplo, la aplicación de la ficha FIDE. El tema de los montos ahora que también ha entregado el gobierno asociado a los daños, porque es un panorama distinto, pues las inundaciones no tienen esa característica destructiva de desastre socionatural que arrasa todo y se parte de cero. Es algo un poco más leve, pero que aún así afecta a las personas y afecta a las comunidades. Entonces, pensar en cómo se recupera este espacio, de cómo se trabaja, también tiene relación con generar, que me imagino, un margen de seguridad para evitar que este tipo de situaciones ocurran, para tener planes de acción, de mitigación e impactar en la gestión pública. Claro, tiene un impacto directo en la gestión pública en la medida que nosotros, si entendemos cómo las comunidades se van recuperando, también podemos focalizar las acciones hacia el futuro, ¿cierto?, en estos mismos planes de recuperación que se van estableciendo. Pero también, si logramos entender cuáles son los factores que más se ven afectados, esto nos sirve para generar una mirada anticipatoria. Cuando estamos realizando o tratando de evaluar la vulnerabilidad, podemos entender realmente cuál es la vulnerabilidad o cómo calibrar los diferentes factores que utilizamos para medir esa vulnerabilidad de las personas o de las viviendas específicamente. ¿Cuáles son los detalles con los que ustedes se han encontrado en estas dos investigaciones? En estas dos investigaciones, bueno, lo primero es que en general uno puede observar que hay una fuerte relación, en la primera, hay una fuerte relación entre la ocurrencia de desastres socionaturales y la acumulación de residuos, ¿no es cierto?, en sitios de disposición ilegal, ¿ya? Y esa acumulación la hemos observado no solamente en Curanilahue, sino también en el área de Valparaíso, por ejemplo, con algunas tesis que hemos ido desarrollando, específicamente en el tema de remoción en masa. Pero si vemos otros casos a nivel nacional, por ejemplo, en las áreas urbanas, en la zona intermedia donde hay muchos canales de riego, incluso también en la región metropolitana, podemos ver cómo esta acumulación de residuos va incidiendo en tener mayores inundaciones, o sea, agrava efectivamente el problema de las inundaciones dentro de esta área. Claro, ahí es un vínculo que se ha encontrado y que bueno que se permita también continuar la investigación, el desarrollo también y el impacto que genera esto, que tiene un matiz ahí que va relacionado con el centro EULA, que es
generar también estas instancias para conversar con la comunidad, para dialogar con la comunidad, pero también para cambiar un poco el panorama en materia de qué se está haciendo en estos sectores, porque los vertederos ilegales, acá en la región hay una crisis de basura. Ocurrió cuando cerró Hidronor, que no teníamos dónde botar basura, y ahora está haciendo lo mismo. La gente, por cultura, tiende a ir a votar a lugares, y no solo la gente, hay empresas también que lo hacen, que está siendo sancionada, lo mencionamos también, lo mostramos también en un reportaje que hicimos ahí con lo que ocurre en el humedal Vasco da Gama, que a propósito de eso estuvimos conversándolo hace muy poquito. Entonces, ya hay una conducta que va más allá de lo que es la disposición geográfica o cómo está en la ciudad, sino que también cómo nos comportamos y cómo vivimos nosotros dentro de la ciudad. Y ahí también tiene que venir un ámbito no solo social, sino que también normativo, que exista una norma, que exista una sanción, que exista también los canales o a través de los municipios, pero que sea parte de la norma, que no sea si es que el municipio lo tiene bien y si no lo tiene, bueno, no lo exigen. Mira, nosotros cuando partimos con el proyecto en Curanilahue comenzamos con una premisa dentro de nuestra evaluación, y es que los residuos generaban o podían generar una falta de apego con el barrio, de las personas hacia el barrio. Y al poco andar, cuando ya finalizamos el instrumento, nos dimos cuenta de que no encontrábamos esa asociación directa de que la basura molestara visualmente o generara poco apego de las personas con su entorno. Entonces, cuando tú tienes ese panorama, yo creo que lo mejor es que las personas puedan ir entendiendo cuáles son los impactos que generan los residuos dentro del entorno. Y uno de esos son, y que la gente en general lo identifica bien, está la presencia de vectores. Cerca del 50% de las personas señalaba que se generaba la presencia de vectores, pero además temas de inundaciones y procesos de deslizamiento, como te señalaba anteriormente. Hoy día, Curanilahue saca cerca de 13.000 toneladas de basura al año. Eso es lo que se saca. Eso equivale, por ejemplo, a cerca de 100 ballenas azules y cerca de 1.200 camiones, ¿no es cierto?, de basura al año. Y cerca del 5% del presupuesto municipal es destinado justamente a estas tareas. Entonces, cuando las personas pueden entender, yo creo, esta información, quizás podamos llegar a partir de la conciencia colectiva, ¿cierto?, a generar algún tipo de acción que vaya en pos no solamente de la disposición del residuo, sino también desde el punto de vista de la generación y de la conciencia en torno a los residuos en la ciudad. Sí, y ahora lo hemos visto, son múltiples impactos, o sea, está el tema de las enfermedades asociadas a los vertederos ilegales, está el tema de que están cerca de viviendas, está el tema del impacto a los ecosistemas. Ahora, cómo funciona y a través de este nuevo conocimiento los sistemas en relación a la amortiguación para las inundaciones, y que también tiene un impacto ahí, en la generación de incendios forestales, o sea, en lo que es la quema específicamente de basura, en los vertederos ilegales. Entonces, en la generación de incendios en general, y puede que sea forestal o no. Pero entonces son múltiples factores que se unen en un solo tema y que justamente tiene que ver con dónde y cómo disponemos los residuos. Y ahí, sin duda alguna, hay un tema cultural, lo mencionamos, hay un tema social, pero también tiene que haber un tema importante de... Yo lo diría también un poco a nivel central, darle importancia de lo que están ocurriendo en estos sectores, por ejemplo, en Curanilahue, pero otras comunidades que también tienen problemas con el tema de residuos. Y esa es una realidad país. ¿Qué hacemos con eso? Quizás concientizar, educar, cómo en sus propias casas pueden mejorar el tema de la disposición de residuos, de poder de partir desde la base para así... Pero eso tiene que venir en una política pública también, tiene que venir asociado quizás a una concientización mayor dentro de las mismas aulas, poner el tema dentro de la agenda política también, o sea, es un tema macro también.
Yo creo que en ese caso, por ejemplo, particularmente me refiero al caso de Curanilahue, yo entiendo que es un tema macro, pero fíjate acá que hay una visión del municipio para tratar de disminuir esta problemática. De hecho, ellos tienen ubicación de bastantes puntos limpios dentro del área urbana y además para residuos voluminosos van desplazando algunas tolvas, que es para dejar los residuos de gran tamaño. El tema es que cuando tú le preguntas a las personas por qué, por ejemplo, no separa o por qué no recicla, ¿no es cierto? El 40% de la población te dice que porque no tiene tiempo o no le interesa. O sea, hay un porcentaje alto de la población que no lo está haciendo por eso. Y luego hay otros factores que son menores, por ejemplo, el tema de la distancia a los puntos limpios dentro. Y ahí cerca del 20% de las personas te señalan que no lo realizan por esos factores. Ahora, ¿por qué no hay? En el territorio cercano. No, en general nosotros hicimos ese análisis también con sistemas de información geográfica, medimos los puntos desde la vivienda hasta el lugar, y todos los puntos cumplen con las normativas internacionales. Quizá a uno le gustaría que estuviera más cerca, ¿cierto? Desde la casa. Mira, qué buen detalle. Pero al menos ellos cumplen con con los estándares que están, por ejemplo, en el caso de Europa. O sea, hay un cumplimiento de ese estándar, pero claro, ahí juega entre mi comodidad, ¿cierto? Persona, individual, claro. Si es que eso me acomoda o no en términos de distancia. Y luego está lo que pasa en el punto limpio en sí, porque muchas veces nos encontramos con casos de que el punto limpio se transforma en el punto sucio. En un vertedero. Claro, en un mini micro basural, porque el punto ya está colapsado, entonces la gente dice, bueno, vi el trabajo de traer el residuo hasta acá, pero el punto está lleno, no tengo espacio y lo voy depositando donde sea. Claro, y ese era uno de los puntos que también detectamos en el instrumento. Sí. Y lo otro tenía que ver mucho con la recolección de la basura, por temas de que las personas no estaban informadas que horas pasaba el camión de la basura, sacaban la basura a cualquier hora, ¿no es cierto? Y después venían los perros destruían las bolsas y esos residuos, ¿no es cierto? Perdón, esa basura iba quedando en la vía pública, en los espacios públicos. Y ahí se configura, ¿no es cierto?, y se comienza a aumentar aún más este problema. Entonces, como tú señalas, no es unicausal. No. Son muchos los factores que tenemos que ver para tratar de cómo abordar este problema de forma más bien integral. Y vamos a estar entonces más adelante contactándolo para poder conversar acerca ya del desarrollo de este proyecto que está partiendo. Estábamos conversando al principio de lo que ocurrió en Curanilahue, que ya finalizó, o sea, está en fase ahí de finalizar, pero parte también y se abre una nueva arista para un tema que lo hemos conversado completamente, al menos de lo que hemos abordado en esta semana, acorde a lo que hemos hablado esta semana, porque estábamos conversando este mismo tema en el humedal Vasco da Gama y ahora vemos que justamente se relaciona a los temas de cómo funcionan los sistemas de agua, que ahora entendemos que están unidos, entendemos que todo está correlacionado, entonces afectar un ecosistema puede afectar todo el entorno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo desde la casa. Así que... Y mencionó ahí a los perros, que hablamos ahí brevemente. ¿Tiene mascota? No tengo mascota. Vivo en departamento, pero me gustaría tener un perrito. Pero me imagino que se ha dado cuenta de algo. Como que las mascotas, por lo general, tienden como a tener similitudes con los dueños. No sé si le ha pasado, no características físicas, obviamente, ahí lo estamos viendo, pero en personalidad. Sí, por supuesto. Es común ver ese tipo de videos en las redes sociales, en Instagram. Bueno, el psicólogo William J. Chopik realizó un estudio en el que evaluó, gracias doctor, que le vaya muy bien, aprovechamos de agradecerle también, a 1.681 personas, encontrando que las mascotas, atención a dueños y dueñas de mascotas, no solo reflejan la personalidad de sus humanos, sino que también tienden a desarrollar comportamientos similares en aspectos como la extroversión, la neuroticismo y la amabilidad. Las mascotas pueden parecerse a sus dueños adaptando algunas de sus costumbres y comportamientos. Esto se debe a que las mascotas, especialmente los perros, aprenden observando e imitando a sus dueños, lo que les permite adoptar su conducta y mimetizarse un poquito. Los perros, por naturaleza, son muy observadores y aprenden imitando comportamientos de sus dueños. Esto incluye desde rutinas diarias hasta estilos de vidas, lo que puede influir en su personalidad y comportamiento. Me imagino que usted, si es que tal como el doctor,
tiene o no tiene mascota, ha podido confirmar esto. Por lo general, y ahí tiene que ver un poquito con lo que es otros ambientes de la psicología, hablamos del condicionamiento, porque es el acto repetitivo, es cómo los cerebros no solo de los humanos, sino que también de los seres que tienen cierto grado de inteligencia, como los perros, aprenden de lo que observan en su entorno. Y es justamente su entorno lo que los lleva a desarrollar incluso personalidades. De hecho, por ejemplo, hay una frase que yo también comparto mucho, que es que los perros, en torno a estas razas violentas, que se hablan, razas peligrosas, bien digo, que los peligrosos son, hoy también ahí sabemos que tienen alguna tendencia, los animales también, pero como el entorno en el cual los animales se crían. Los perros de la calle a veces tienden a ser más agresivos porque justamente están en la calle y tienen que sobrevivir en la calle. Y así otros animales que a lo mejor han tenido una vida dura o que tienen sus personalidades y también ponen sus límites. Entonces ahí la invitación es, aprovechando que estamos hablando de este tema, y así como nosotros también, es a conocer a nuestras mascotas, a saber cuáles son sus espacios, cuáles son sus personalidades, cuáles son obviamente la forma que tienen de interactuar tanto con los otros seres humanos como con los otros animales también. Entonces ahí es algo para ponerle ojito, pero algo entretenido también. Y para poder conversar en este tema, en esta jornada de los animales y las mascotas. Y un saludito para mi Luita, que está en la casa, de estar acostada durmiendo como todo el día. Es lo único que hace. Y ladrar. Ladra y duerme. Y cuando sale se pone, uy, todos los días hay que sacarla porque se pone muy loquita si es que no tiene su paseo diario. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta la astronomía. Queremos conversar con el doctor Leonardo Krapp, investigador de cata de la Universidad de Concepción. También queremos hablar acerca del exoplaneta K2-18b y la vida fuera de la Tierra, con estas novedades que hemos conocido en este último tiempo, pero específicamente, doctor, agradecerle por su tiempo, por estar aquí con nosotros, saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Coménteme un poco lo que hemos conocido. ¿Qué significa que haya vida fuera del planeta, específicamente lo que está ocurriendo ahora? Sí, creo que, bueno, una noticia reciente que en definitiva tiene mucho impacto, porque cuando sale a la luz esta idea de que hemos encontrado vida más allá de la Tierra, hay una motivación, hay una inspiración muy grande, ¿no? En un problema que es muy atractivo. Pero lo primero que hay que hacer desde nuestro profesionalismo es transmitir calma y identificar y comentar de que esto no es realmente un hecho, que se ha descubierto vida en otro planeta, sino que se presume que hay una observación de un indicador que estaría asociado a la presencia de vida bacteriana, o lo que llamamos fitoplancton en la Tierra, pero que es un tema de mucho debate y que en realidad lo único que tenemos al día de hoy es una presunta detección de una molécula que llamamos una bioseñal, porque es una molécula que puede estar asociada a la presencia de microorganismos, pero por un lado esa molécula o esa detección no está confirmada, es decir, que hay una observación que se hizo con el telescopio espacial, JWST, pero es un candidato a ser detectado, digamos. La observación está dentro de los límites en los cuales, en términos nominales, en términos científicos, hablamos de los límites de detección. Hay una barrera estadística cuando se produce una detección, que es la barrera de 3 sigma. Un descubrimiento por encima de esa barrera se dice que es una detección. Este está por debajo de esa barrera. Es decir, que faltan muchos datos y muchas observaciones todavía para que se confirme al menos la presencia de esa molécula. Doctor, usted centra su investigación en formación de planetas y justamente la astrofísica computacional. El análisis de lo que llega desde estas informaciones también se basa en la tecnología, en lo que son los procesos necesarios para poder entender
¿Qué es lo que los datos que llegan desde estos satélites, telescopios, en este caso los telescopios que están ahí como el James Webb y el Hubble también? Bueno, entre todo, la base tecnológica es muy importante para poder analizar los datos de lo que ocurre fuera y lo que le llega también a los astrónomos y astrónomas. Por supuesto, sí. Esto está, incluso esta observación está en el límite de las capacidades del telescopio espacial, así que estamos llevando al máximo su potencial. Y obviamente es un descubrimiento interesante porque el telescopio espacial, el nuevo telescopio espacial, el James Webb Space Telescope, ha estado operativo recientemente. A diferencia del Hubble, que hace ya más de 2 décadas que estaba operativo. Entonces cada descubrimiento, cada observación con este telescopio obviamente tiene un ingrediente adicional, un condimento adicional, porque al ser tan reciente, siempre se están tratando de destacar algunos de esos descubrimientos, algunas de sus observaciones. Pero bueno, insisto con esto de que en realidad... Es solo un indicio. Es un indicio y que desde el punto de vista astronómico no hay ninguna confirmación de detección de vida en otro planeta que no sea en la Tierra. ¿Y qué datos faltarían? Lo que hay que mejorar primero es, por un lado, la detección de la emisión de estos gases, de esta molécula, en este caso el sulfuro de dimetilo, que es una molécula que en la Tierra existe, o es un gas que en la Tierra existe por la presencia de fitoplancton en el agua, pero, por un lado, mejorar la detección de esa señal, y por otro lado, entender si el origen de esa molécula es solo generado por un microorganismo o puede tener algún origen por algún proceso geofísico o molecular que no tenga nada que ver con la presencia de vida, ¿sí? Podría ser generado por algún otro proceso y eso es una materia de estudio, en realidad no se termina de entender. ¿Y cómo somos capaces de lograr generar una nota como esta desde el mundo de la astronomía, de algo que está muy lejos y que estamos analizando algo muy pequeño? Claro, bueno, ese es un poco el desafío nuestro como astrónomos y nuestro laboratorio es el universo entero, el universo mismo, y lo que hacemos es trabajar para acceder a ese laboratorio con el máximo nivel de detalle posible. Y todo el desarrollo científico, el desarrollo teórico, el desarrollo computacional que tenemos, intenta de alguna forma maximizar este nivel de detalle, este nivel de conocimiento. Y creo que el éxito del telescopio espacial es esta capacidad de poder captar información, es decir, tomar en este caso lo que es un espectro de un exoplaneta con una resolución espectral tan alta que podemos mirar en un detalle sin precedentes la estructura molecular de esa atmósfera, digamos. Pero bueno, eso ha llevado, para que tengas una idea, este proyecto de telescopio espacial arrancó en el año 1993, 94. O sea, hubo muchas décadas de trabajo, cientos y cientos de equipos en todo el mundo para tratar de que esto realmente funcione. Yo tuve la suerte, en realidad, antes de venir a incorporarme a la Universidad de Concepción, de trabajar en la Universidad de Arizona, en donde se desarrollaron las dos cámaras del NIRSPEC y el NIRSIM de este telescopio espacial. Pude conocer los equipos trabajando en ese proyecto, la inversión multimillonaria, el tiempo, las frustraciones, y bueno, ese es el trabajo del científico, ¿no? Qué buena experiencia, considerando también lo que es importante de dar y de divulgar en general, que sabemos que ya estamos aquí aclarando un poquito el tema porque se encuentra este indicio y es algo importante para lo que significa la investigación, pero el cómo se hace y los años de trabajo que hay detrás y algo que nosotros siempre conversamos cuando tenemos la oportunidad también en materia científica y lo escuché también el otro día en la charla del café científico que estuvo ahí con el doctor Rodrigo Herrera, que es a lo mejor cimentar las bases de generar algo, a lo mejor quizás este tema de lo que ocurre con esta molécula en particular,
no lo vamos a poder entender nosotros, nuestra generación que está aquí presente ahora, sino que va a cimentar las bases para que quizás en un futuro, con mayor tecnología, con el avance que pueda haber, o a lo mejor con otro telescopio, se pueda entender qué es lo que está ocurriendo realmente. Sí, claro, el tiempo es un denominador importante y de hecho, para darte una referencia, cuando se empezó a desarrollar el telescopio espacial, el James Webb, no habíamos detectado exoplanetas. En el año 94, el primer exoplaneta fue detectado en torno a una estrella tipo Sol, fue detectado en el año 95. Hoy ese telescopio se empezó a desarrollar antes de que tengamos acceso a la primera observación de un planeta fuera del sistema solar, pero los científicos en ese momento ya sabían o ya identificaban que iba a haber un avance en la astronomía planetaria de la cual se puede aprovechar esta herramienta. Y bueno, pasaron 3 décadas y luego de esas 3 décadas de no tener exoplanetas, hoy tenemos más de 5.000 exoplanetas detectados. Y de esos más de 5.000, muchos de ellos están siendo observados con el telescopio espacial y estamos tratando de caracterizar sus atmósferas. Hay un gran esfuerzo desde el punto de vista de la astrobiología y astroquímica para identificar posibles exoplanetas en los cuales pueda haber vida o bioseñales. Y este es uno de los casos que se está debatiendo en este momento. Y considerando que en algún momento existían estas computadoras humanas para el tema del análisis de los datos que se obtenían en astronomía, ¿en qué momento le parece cómo evalúa también el momento en el que estamos hoy en día en materia tecnológica computacional para poder ser capaces de dar alguna respuesta de lo que está ocurriendo en nuestro universo? Yo creo que es fabuloso, todo avanza muy rápido, pero yo creo que el uso consciente de herramientas sostenidas por inteligencia artificial va a empujar no solo la astronomía o la astrofísica, sino la ciencia en general. Digamos, la precaución ahí es qué criterio vamos a tener, qué decisiones vamos a tomar con los resultados que obtenemos a partir de la inteligencia artificial. Ahí es donde viene la formación del profesional, el pensamiento crítico, el análisis de datos y bueno, cuando aparecen este tipo de descubrimientos, que no son descubrimientos en sí, pero obviamente motivan a la discusión, hay que tener también un poco de esa suerte de transmitir un poco ese mensaje responsable, pienso. Para analizar estos datos seguramente se están utilizando métodos computacionales muy sofisticados y de hecho hay distintos grupos con distintos métodos y algunos grupos aseveran la detección de esta bioseñal y otros grupos dicen no, es un error en tu detección, esa bioseñal no existe y solo por cambiar el método de análisis de datos. Bueno, ahí está el tema de la inteligencia artificial, bajo qué concepto también va a analizar el dato si se ocurre dentro de los seres humanos, entonces qué tipo de inteligencia artificial, y ahí está el tema de la tecnología de ahora también, el aprendizaje, qué se le está enseñando a esa inteligencia artificial y por qué evalúa esto y no lo evalúan esto otro. Y eso también va a ser parte de la conversación, al menos para poder, incluso yo creo que de lo que hemos aprendido dentro de este mismo detalle, de lo que ya es la aplicación de la inteligencia artificial y con el avance que todas las semanas tenemos, que todos los meses tenemos novedades en esto. Sí, no, estoy de acuerdo, me parece un punto excelente y creo que estamos trabajando para, bueno, nosotros como profesores, pero también como investigadores, para que las nuevas generaciones utilicen esta herramienta, la puedan potenciar, pero que tengan digamos, que sean muy críticos de su resultado, que sean muy críticos del resultado que viene de esa inteligencia artificial, que se lo cuestionen de forma sistemática y que esa es la única forma de lograr un resultado que no sea subjetivo, digamos. ¿Y cuáles son los cimientos también que quizá marcan este nuevo hallazgo? O ahí el debate se abre, al menos se abre el debate. Se abre el debate de qué es lo que significa justamente este tema, de lo que ha dado la vuelta al mundo también un poquito con respecto a esta biofirma, ¿cierto? Sí, biofirma, bioseñal. Bioseñal, esa es como un poquito la denominación. ¿Qué se abre aquí también? Bueno, yo creo que hay una discusión un poco científica, un poco filosófica, porque
el hecho de poder encontrar vida fuera de la Tierra, fuera de nuestro planeta, obviamente atiende a una inquietud filosófica existencial de esta sensación de principio de vacío, ¿no? De que el hombre como humanidad, como ser humano, está solo hasta ahora en el universo. No ha podido encontrar su par, no ha podido encontrar su civilización par. Y eso genera, ¿no?, una inquietud muy profunda. Pero bueno, por eso yo creo que es atractivo, la discusión es atractiva por ese lado. Y desde el punto de vista astrofísico, a las personas en el campo de acción en el cual yo me identifico, que es la formación de planetas, nos interesa entender cómo se formaron esos planetas, por qué tienen la atmósfera que tienen, por qué tienen la temperatura, el tamaño que tienen, y el hecho de poder tener una caracterización tan precisa de su atmósfera nos da mucha información para nuestros modelos teóricos, nuestros modelos computacionales, nos permite repreguntarnos también si la teoría actual de formación de planetas no tiene que ser revisada y modificada. Así que yo creo que hay por lo menos dos aristas de discusión elevada que se van a sostener en estos años. Ahí está el tema de los modelos. Es ese otro, algo que también se nos había olvidado, se nos acaba el tiempo, pero claro, cómo se utiliza estos datos para generar justamente este conocimiento en base a lo que son los funcionamientos tecnológicos. Lo abordamos brevemente. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en esta jornada. Le dejamos la invitación también para conversar acerca de otros temas más adelante. Gracias. Y nosotros queremos ir a la Plaza de San Pedro porque ya habemos Papa. Así está con horario de diferencia. Recordemos, hay 6 horas en la Plaza de San Pedro. Con esta imagen nos vamos a pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa, la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Hoy la conversa es con una destacada artista de la escena musical penquista. La conversa hoy es con Claudia Sepúlveda. No te pierdas este capítulo imperdible donde vamos a conocer parte de su historia como directora, cantautora, compositora, soprano. Las tiene todas. La conversa, un podcast de Medio Sudeste. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió,
Y si hay algo que tenemos que hacer, sin duda alguna, es reducir el consumo de tabaco en nuestro espacio. Yo le invito a tomar ese camino, a reducir el consumo de tabaco porque está muy alto y hay un tema de salud asociado también a aquello. Pero ¿qué pasa por su mente si yo le digo que el ser humano consume tabaco desde hace más de 6.000 años? Desde hace más de 6.000 años. No escuchó mal. No escuchó mal. En Chile, hace más de 6.000 años, según un estudio interdisciplinario, se reveló que existe consumo de tabaco. Ahí está entonces la noticia en diarioconcepcion.cl para que la vaya a revisar, pero nosotros queremos conversar justamente por el encargado de liderar este estudio, parte del Departamento de Antropología de la Universidad de Concepción, académico de nuestra universidad, el doctor Pedro Andrade Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Matías, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Oye, qué interesante la noticia, porque a veces yo en lo personal cuando me enteré de esto, yo dije, oye, no pensaba que el tabaco ya estaba presente desde hace 2.000 o 3.000 años atrás, pero 6.000 años, o sea, ya es mucho, es mucho. Cuéntenos un poco, ¿cómo nace esta investigación, desde dónde proviene y cómo fue avanzando? Bueno, esta investigación la empezamos el año 2023, postulamos a un proyecto interno de la universidad, o sea, la universidad nos facilitó los recursos para poder hacer esta investigación, y fue un proyecto interdisciplinario. Trabajamos con una alumna, exalumna ya de la carrera de antropología, Vania Arancibia, que ya se tituló con este mismo tema, una tesis que me tocó guiar en su minuto, junto también con Lucas Romero, Daniela Nova y la decana de farmacia también, la profesora Claudia Mardone. Entonces, con este grupo empezamos a trabajar este tema, ¿cierto? Tratando de responder a esta pregunta de cuándo se estaría produciendo el consumo de tabaco, ¿cierto?, en la costa del norte de Chile, porque es una zona donde yo he estado trabajando desde hace más de 10 años en esta zona. Entonces, tomamos muestras de, en este caso, sarro, en el fondo es sarro dental calcificado, y eso lo analizamos, ¿cierto?, en la Facultad de Farmacia y nos dio los resultados estos sorprendentes que tú estabas mencionando. ¿Y qué significa esto? A ver, lo primero que nosotros teníamos, esto no parte de cero, ya esto parte de antecedentes que nosotros teníamos, y estos antecedentes nos decían que la gente estaba consumiendo tabaco en esta zona, principalmente porque lo fumaban. Ya se habían encontrado pipas y se habían encontrado el consumo de tabaco en las pipas, ¿cierto?, de hace unos 3.000, 3.500 años atrás. Por lo tanto, nosotros estábamos apuntando a ver cómo se daba ese consumo, ¿cierto?, en la costa. Esto estaba principalmente explorado en el interior, no habían tantos estudios en la costa, había uno solo anterior al nuestro, y queríamos ver cómo se comportaba esto, y la idea, de cierta forma, era ver, y tiramos a analizar muestras mucho más anteriores a esa fecha, con la idea de poder tratar de detectar un punto donde el tabaco apareciera, ¿cierto?, de esta secuencia, porque tenemos individuos desde hace 6.300 años hasta, no sé, hasta 500 años atrás. Y la idea era tratar de detectar ese punto donde apareciera el consumo de tabaco y lo pudiéramos rastrear en el tiempo, pero nos encontramos con la sorpresa de que incluso el individuo más antiguo que teníamos ya estaba consumiendo tabaco. Entonces, esto nos indica que el consumo de tabaco debe ser mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. O sea, de hecho, en Estados Unidos han aparecido restos de tabaco quemado en fogatas antiguas, digamos, en un sitio que está fechado como en el 12.300 años atrás. Entonces, lo más probable es que el consumo de tabaco en América sea tan antiguo como la llegada del ser humano a América. Entonces, y que no esté ligado necesariamente a fumarlo, sino claro, que en este caso lo que nosotros estamos planteando es que lo están mascando. Así como en las películas de vaqueros de repente que vemos que los cowboys están masticando tabaco, un poco sería la idea, y también cambiar un poco el paradigma de que para que haya tabaco tienen que haber pipas, porque es al revés, para que haya pipas tiene que haber tabaco. Claro, ahí un poquito generar esos cambios a través de estas investigaciones, pero también un vínculo con el territorio, porque el tabaco está presente, lo mencionó, hace 12.000 años más
en Estados Unidos, también en Chile, entonces genera un poco también de posibilidad de comparar y decir, oye, mira, está ocurriendo esto acá, también ocurre en otros lados, en paralelo, en simultáneo y hace miles de años atrás, o sea, la posibilidad de conectarse uno al otro hace miles de años atrás. No vamos a decir imposible, porque nada es imposible, nos dijo un gran tenista nacional, pero también en ese momento era otro contexto. Exactamente. Acá el punto importante es que, claro, en Estados Unidos tenemos esto, nosotros en la costa de Antofagasta también, revisando los antecedentes, encontramos restos también de este tabaco, ¿cierto?, en un sitio que teníamos fechado y que estaría fechado por ahí por 11.000 años atrás. Entonces, la presencia del tabaco es bastante constante, no se encuentra tan fácil porque es encontrar semillas o restos de carbón de la planta, pero está ahí, ¿ya? Ahora, en Antofagasta, en la región de Antofagasta, existen 5 especies distintas de tabaco, ¿ya? Y de estas... ¿Esos son de acá? Son nativos, son nativos de acá. Y de esos 5, uno de ellos es endémico de la costa, es decir, únicamente se da en la costa de la región de Antofagasta, todo el resto es del interior. Entonces nosotros creemos que esta planta, que es la de la costa, es la que están ocupando, pero no implica que no puedan haber estado moviéndose al interior a buscar otras plantas o que por intercambio haya llegado también estas plantas a la costa. Ahora, como yo te decía, el tabaco tiene... Por cómo se ha encontrado, ¿cierto? Nosotros creemos que en este caso del que nosotros estamos apuntando, que es la masticación del tabaco, tiene que ver con temas medicinales, porque la gran mayoría de las personas que nosotros estudiamos tienen muchas lesiones en sus huesos, que son causantes de dolor. Y hoy en día se considera a la nicotina como una sustancia que tiene un nivel analgésico medio a bajo. Claro, pero eso es hoy día. Imagínate hace 6.000 años, cuando no tenías la farmacia, no podías ir a comprarte un analgésico a la esquina, ¿cierto? Te tienen que dar algo para calmar los dolores. Y en este caso lo que nosotros creemos es que justamente están consumiendo el tabaco con un fin medicinal. Ahora, el método para detectar esto no es que, como decía tú al principio, no es que tú te fumes un cigarro una vez en tu vida y te va a ser capaz de... El tabaco y los alcaloides del tabaco se van bioacumulando. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que tiene que haber sido consumidores constantes de tabaco. O sea, tiene que haber ahí una relación con el tema del tiempo. Sí. Me imagino que algo que han encontrado, o sea, los que más consumían, hay algunos que menos consumían. Exactamente. ¿Hay alguna relación con el territorio ahí, por ejemplo? O sea, como yo te decía, por lo menos en periodos más nuevos, por llamarlo de alguna forma, lo que se ve es que el consumo de tabaco se localiza específicamente en la costa sur de Antofagasta. De la península de Mejillones hacia el norte no se ve este consumo y lo más probable es que sea porque justamente la planta se da en la parte sur. Hacia el norte no se da, no tenemos registro de este consumo de tabaco y tampoco tenemos pipas en momentos posteriores. Entonces, lo más probable es que el tabaco se haya transformado en la costa sur de Antofagasta en una cosa muy local y muy propia de ellos, ¿ya? Ahora, que no aparezcan pipas, puede ser que, como yo te decía, que lo estén masticando, que lo estén fumando, pero también hay colegas que han reportado la presencia de tabaco adherido dentro de vasijas que se ocupaban para cocinar. Entonces, lo más probable es que el tabaco también lo estén ocupando como una suerte de infusión para beberlo, y esto nos habla de la versatilidad que tiene esta planta, que es mucho más que simplemente fumarla. Ahora, con esto yo comparto contigo, yo no estoy haciendo una apología del consumo de tabaco, ya no estoy diciendo que fumar tabaco sea bueno, ya, pero hay que, como decías tú también, hay que ponerlo en el contexto de estas poblaciones donde su visión era completamente distinta a lo que nosotros conocemos hoy en día. Sí, y llama la atención la similitud. A mí esto es algo que cada vez que tengo la oportunidad de verlo, de conversarlo, de escucharlo, me llama mucho la atención que se den tanto en tantas cosas en lugares distintos. Por ejemplo, el tema de la pipa, el tema ya de decir, oye, mira, y esto se puede fumar, y en otro lado dijeron lo mismo, y en otro lado dijeron lo mismo, y es como, oye, mira, todos llegaron al mismo resultado, o hicieron lo mismo en distintos lados, y la forma de que hayan tenido que hacerlo significa que lo descubrieron por ellos mismos o algo ocurrió. Claro, o sea, si te fijas, el tabaco no se conoce en Europa, por lo tanto, son poblaciones que llegan a América y empiezan a reconocer muy fácilmente su territorio y empiezan a decir, esta planta sirve para esto, después la podemos quemar, la podemos fumar, causa
es recreativo, causa un bienestar, causa un placer, ¿cierto? Te causa una relajación a lo mejor. Se ocupa el tabaco mucho también en rituales de chamanes, en contextos rituales. Y otra cosa que es importante es que nosotros muestreamos también personas tanto masculinas como femeninas. Y se ve que el consumo del tabaco está en ambos sexos. No hay una diferencia de que están fumando solamente los hombres o están fumando solamente las mujeres. Acá aparentemente el consumo de tabaco es transversal. Ya no lo hicimos en niños porque no teníamos tanto sarro en los niños, porque el sarro también se acumula con la edad, pero no, por eso tampoco podemos determinar una edad a la cual se están empezando a consumir. Pero ayer también yo estaba revisando trabajos de otros colegas que han trabajado en el sector de La Serena, y también hace 5.000 años atrás ellos también están detectando almidones de tabaco en los dientes, ¿cierto? Lo que reafirma esta idea de que los están mascando antes de estar fumándolo, lo cual suena súper lógico después de que uno lo ve, ¿cierto? De que tiene que haber un conocimiento y un manejo de esta planta, ¿cierto? Y una experimentación con la planta antes de decidir, ya, pongámosla dentro de un recipiente, ¿cierto? Prendámosle fuego y empezamos a inhalarla. Doctor, ¿y cuál es la técnica que se utiliza para poder realizar este tipo de hallazgo? Mira, nosotros ocupamos un equipo que está en la Facultad de Farmacia, que lo ocupó Lucas Romero, después Daniela Nova, y ahora el profesor Luis Bustamante también, que se está incorporando a trabajar con nosotros, para analizar esto, que es una cromatografía, bien enredado el nombre, cromatografía de gases ligado a un acelerador de masa, a un espectro de masa, perdón. Y básicamente lo que hace este proceso, lo voy a colocar en términos súper sencillos, para bajarlo a lo menos técnico posible, lo que hace es que las muestras que nosotros hacemos las calienta y le evapora, ¿ya? Y lo que hace el equipo, en el fondo, es tratar de identificar mediante oler las sustancias que se están evaporando y después pasarlo a un gráfico y decir, te calza con esta sustancia. O sea, nosotros obviamente le tenemos que colocar ciertos estándares al equipo para que nos diga, si esto calza con esto, entonces esto es nicotina o alguno de los otros alcaloides que genera. Se le indica el indicador, se le indica al equipo qué es lo que andamos buscando. En el fondo esto es como la gente que cata perfume, ¿cierto? Que dicen, este perfume tiene este olor, y esto es cítrico, y esto es un poco de tabaco, y esto es un poco... Ya, el equipo hace exactamente lo mismo, pero con métrica, ¿cierto? Y te lo grafica. Perfecto. Eso es un poco así, en términos súper simples. Probablemente mis colegas de farmacia me van a odiar por la descripción que di, pero en el fondo lo más sencillo es aquello. Y ahí, ¿cómo se obtiene? Porque hay harto también, cada métrica es un valor distinto y ahí se va haciendo la similitud, me imagino. Lo que pasa es que el resultado que da el equipo es un espectro de masa. Es como un electrocardiograma, por llamarlo de alguna forma. Entonces, hay ciertos pics de concentraciones que te van marcando que efectivamente se corresponden con la sustancia que tú andas buscando. Perfecto. Eso es. Y en torno también a lo que es el tema cultural, de lo que es el tabaco, de las comunidades. ¿Se notó algo, ciertas similitudes entre las comunidades que, por ejemplo, consumían tabaco y otras que no? No, mira, como te digo, en la parte más antigua de la investigación, te estoy hablando entre los 6.000 y los 4.000 años atrás, hay un consumo transversal de tabaco. O sea, de, no sé, 12 muestras que analizamos, casi el 80% de las muestras dieron positivas. Ya, o sea, hay un consumo muy masivo, que por eso yo digo que yo creo que es ligado a la masticación. Posterior a eso, el consumo de tabaco baja casi a 1/3. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que ahí el tabaco esté siendo considerado para otros elementos o que haya habido un reemplazo del tabaco por otra sustancia. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que el tabaco haya quedado reservado para ciertas personas en ciertos momentos, más que este uso masivo. ¿Y en qué comunidad estamos hablando? Esto corresponde al grupo que hoy en día se identifica con el nombre de los changos, ya que son los grupos que viven en la costa de Antofagasta, ¿cierto? Que hoy día ya están reconocidos por ley. Y que en el fondo mantienen un modo de vida de caza y recolección ligado al mar. Son muy marítimos, son muy costeros, están aprovechando el mar por lo menos 7.000 años, y cuando llegan los españoles recién es cuando ellos empiezan a transformar su modo de vida, a pasar a ser agricultores. Y eso es otra cosa importante, porque ellos, el tabaco que están consumiendo, nunca lo cultivaron.
sino que siempre lo extrajeron de manera silvestre y lo incorporaron a sus prácticas. Claro, estaba ahí estaba disponible en el ambiente, digamos. Claro, era para ellos lo podían utilizar, o sea, exactamente. No era algo que tuvieron que traer desde afuera, cultivarlo. O sea, exactamente, ellos lo tenían disponible y ocupaban. Por eso es lo que yo te decía, es gente que conoce muy bien su territorio y que sabe muy bien conocer las plantas que le sirven y para qué sirve cada planta. Claro, y igual habla un poquito de quizás ahí me puede complementar, pero la importancia de esto, porque uno va encontrando ya hace 6.000 años atrás, pero claro, este es un conocimiento heredado. Entonces, si uno lo encuentra 6.000 años atrás, eso quiere decir que este conocimiento viene de antes. Exactamente. Para que pueda ser identificado. Exactamente. O sea, como yo te decía, lo más probable es que el manejo del tabaco sea tan antiguo como el poblamiento americano. O sea, estamos hablando 15.000 años atrás fácilmente. Por lo tanto, y esto, si efectivamente se está ocupando como nosotros creemos, en un primer momento, con un fin más bien medicinal, te habla también de que la gente del pasado también cuidaba a sus enfermos. No es como esta idea de que el enfermo, el que ya no puede producir para el grupo, el que está con dolores, es un paria. No, acá hay gente que se está preocupando de que esa persona tenga cierto grado de bienestar y que esté cuidado. Entonces, te abre un montón de dimensiones, ¿cierto? De que en el fondo nosotros hoy en día asociamos tabaco con fumar. No se nos ocurriría jamás. Con placer, claro. O con algo recreativo, ¿cierto? Sí, no salud. No salud. Acá sí, pues. Entonces el tema es que ese cambio tiene que, o sea, y esa visión tiene que ver con un aspecto social y el significado social que tiene la planta dentro de estos contextos hace 6.000 años, que tiene que ver con el bienestar del otro. Bueno, nosotros hemos estado en este último tiempo conversando en torno a un concepto que es la construcción social de la realidad. Y aquí se ve también cómo, en este caso, cómo se observaba el tabaco, cambia completamente a la noción que tenemos dentro de nuestra sociedad actual con respecto al tabaco. Imagínense, en ese tiempo, o sea, no era algo mal visto, todo lo contrario, era algo sinónimo de salud. Hablaba también, lo que mencionaba, me quedo con eso para poder abordarlo también a fondo, de lo que es el tema de las personas que también se dedicaban y que cumplían un rol de identificación, de medicinal, de curandero, en todo ámbito. Entonces, esto traspasa un poquito lo que es la planta en sí, sino que también se genera un fenómeno cultural en torno al tema del tabaco. Por supuesto, o sea, nosotros no nos quedamos simplemente con decir, ah, sí, hay tabaco, hay un alcaloide de tabaco que apareció acá. Ya, nosotros tratamos de darle un sentido social a lo que estamos observando, porque finalmente eso es lo que hacemos. Nosotros, al hacer arqueología, lo que tratamos de hacer es tratar de reconstruir el comportamiento de las poblaciones del pasado a través de este tipo de evidencia. ¿Ya? Entonces, claro, una cosa es que efectivamente están consumiendo tabaco, pero ¿para qué lo están haciendo? Entonces, lo que decías tú, la construcción de la realidad desde un punto de vista social, nos habla de que elementos que hoy en día nos aparecen, ¿cierto?, que son nocivos para la salud, perfectamente antes pueden no haberlo sido, ¿cierto? Y vuelvo a decir con esto, yo no estoy haciendo una apología del consumo del tabaco, ¿cierto?, ni una defensa del tabaco. Lo que estoy diciendo, ¿cierto?, es que hay que analizar cada una de las cosas que nos aparecen en su contexto y tratar de buscar una explicación humana y que aparezca coherente, ¿cierto?, con lo que estamos viendo. Y en este sentido, ¿cierto?, lo que nos parece coherente es justamente pensar que la planta puede haber tenido un uso más que recreativo y más que ritual, que no descarto que lo haya podido tener en momentos posteriores. Pero en su primer inicio, ¿cierto?, a falta de haber sido fumado, que es lo tradicional, ¿cierto?, con lo que nosotros asociamos siempre, lo más probable es que haya estado asociado con esta idea del bienestar del grupo, el bienestar del otro y el cuidado de una tercera persona. Y lo otro también ahí que se desprende es de la investigación como tal, es la interdisciplinaridad, el poder ir a la facultad de farmacia, el vincularse para hacer este tema. ¿Cómo ha sido para ustedes? Porque imagino que el diálogo ahí con la gente que participó en el proyecto debió haber sido constante, ya sea colaboradores o quien estuvo ahí realizando el ejercicio. Oye, ¿qué encontraron? El hallazgo debió haber sido también un poquito ahí entretenido, incluso el intercambio. Sí, por supuesto. O sea, la verdad es que una de las cosas más motivantes de esto y más bonitas de este equipo que armamos, ¿cierto?, de investigación con exalumnos de antropología, con profes de la Facultad de Farmacia, justamente eso, de tener distintas visiones de poder analizar esto, porque también ellos nos decían, oye, para nosotros jamás se nos había ocurrido que esto podría aplicarse para un problema arqueológico. Entonces ha sido súper motivante y claro, obviamente cuando
nos entregaron los resultados y llegaron los primeros resultados y fue como, oye, tenemos estos son las personas que nos dieron estos resultados y fue como, ya, pero ¿estamos seguros de esto? Y fue como, si cada muestra se corrió 4 veces, por lo tanto estamos súper seguros de lo que estamos diciendo. Fue como, wow, fue como digo, fue súper espectacular porque no habían registros directos en personas de un consumo tan antiguo de tabaco. O sea, es como ahora estos récords están hechos para romperse, digamos, pero claro. Lo que nosotros detectamos hasta ahora en la bibliografía, lo que hemos encontrado es que son los consumidores de tabaco más antiguos a nivel americano. Entonces, fue toda una sorpresa de decir, oye, están acá, y esto probablemente sea mucho más antiguo. Por eso digo, estos récords están hechos para romperlo. O sea, lo más probable, y ojalá que así sea, que encontremos después un consumidor de tabaco de 8.000 años, y otro de 9.000 años, y otro de 10.000 años, directo en el ser humano. Esa yo creo que es lo principal acá, y que esto abre una línea de investigación nueva de lo que podemos hacer, ¿cierto? Porque también, principalmente se había hecho este tipo de análisis en pelo, en el norte. Pero el pelo tiene el problema de que no se conserva tan bien en todas partes de Chile. En cambio el sarro sí, el sarro se calcifica, claro, y queda súper duro, y eso nos abre una posibilidad de nuevas interpretaciones a nuevos equipos, ¿cierto? Y que ojalá esto sea mucho más fructífero. Y sí, el diálogo interdisciplinario es fundamental, y lo bueno es que lo podemos hacer todo acá en Ludec. O sea, si en el fondo... Sí, todo aquí en el mismo lugar. Con recursos de la universidad, con equipos de la universidad, con profesores de la universidad, con estudiantes de la universidad, todo se puede hacer acá, y eso yo creo que también nos habla de lo importante que es que nosotros como profes también mantengamos un diálogo y nos integremos como profes, como investigadores, ¿cierto? Y poder hacer cosas en conjunto, ¿cierto? Que pueden dar este tipo de resultados que finalmente son súper satisfactorios para todos. Doctor, le agradecemos por estar con nosotros. Le dejamos la invitación para quizás abordar este tema, sí, si es que hay alguna actualización, lo habíamos mencionado. Estamos esperando que lleguen los resultados de los artículos. Así que... estamos esperando los resultados del artículo. Estamos esperando los resultados. Entonces ahí tenemos actualización. ¿Hubo otros también temas en paralelo que estén ahí investigando, desarrollando? Muchas gracias por darnos el tiempo de hablar de este tema. Bueno, parte de lo que es el tema histórico. Hoy un día bien histórico en general, de lo que es nuestro consumo de tabaco como cultura humana. Mire, ahí está el detalle. Es asociado a salud, es un tema cultural. Hay todavía investigación que se va a continuar desarrollando, así que parte de lo que quisimos mostrarle en esta jornada y lo que se está desarrollando también acá en la Universidad de Concepción. Volvemos entonces para despedir nuestro programa a la Plaza de San Pedro. Viendo un poquito cómo se desarrolla el movimiento. Hoy hay una bandera chilena, mira, en mi dedo, ¿no? Sí, hay una bandera chilena, la identifiqué rápidamente. Siempre hay un chileno, mira. No sé si alcanzan a ver, abajito. Dividamos la pantalla en 4. En el cuadrante de abajo a la derecha, ahí está, encuéntrela usted. Vamos a jugar aquí a Encuentra Wally. No sé si ustedes lo jugaron. Oye, me encantaba ese juego. Me encantaba ese juego cuando yo era niño. En la biblioteca del colegio había un Encuentra Wally. Me pasaba harto rato buscando a Wally. Bueno, ahí está la bandera nacional con esta imagen de la Plaza de San Pedro, con un nuevo Papa electo en este día histórico también para lo que es la religión católica, pero también en el impacto que tiene en materia noticiosa la nueva elección de un Papa. León XIV, entonces, Robert Prevost. Nosotros nos despedimos, les agradecemos por su sintonía. Recuerden, un par de horitas más ya viene una nueva edición de TV1 Noticias Central. Nosotros nos vamos a quedar con las primeras palabras de el Papa electo. Vamos a revisarlo y nos vamos agradeciéndoles como siempre su sintonía. Amén. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen.